Bueno, y entonces, psicoanálisis aquí y allá, Acá y allá, sí. acá y allá, más informal. No, podría haber sido aquí. A mí me sale aquí, pero no sé por qué le pusimos acá. No sé. Y capaz que, digamos, para hacerlo más, más federal, hay que proponer el acá, que es más coloquial, no sé. No, yo creo que es por el allá que se consigue el acá, porque si no tendrías que decir aquí y allí. De allí, claro. Y el allí Sí. no sé si queda tan lindo como el allá. No, es esa vocal, la vocal I traba mucho la musicalidad, no es muy buena como la musicalidad de la A. Ujú. Acá y allá, aquí y allí, no. No, no, no. Bien. Bueno, entonces es una cuestión sonora. Es una cuestión No, sonora como nuestras particularidades, sí. claro, exactamente. No va por el sentido, va por el sonido. Si el sonido nos cayera mejor. De hecho, que acabo de corregirme, yo creo que muchas palabras las uso mal por la Sí. cuestión sonora. O sea, conjugo mal los verbos. Y hay veces que uso, eso es habitual en mí, uso palabras que no corresponden, pero más como por un gusto sonoro que porque deba decir una palabra correctamente. O sea, como que cada tanto se me cae una palabra que no tiene nada que ver. Bueno, y ahí está bien porque eh, está bien permitirse las licencias cuando se está por fuera de lo que uno quiere hacer entender al otro, digamos, o de las convenciones académicas, por ejemplo. Está bueno los efectos de sentido que puede llegar a darse, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra o la conjugación verbal se me ocurre que siempre se ocurre el traspié, o a mí, es la impresión en el sentido de imprimir un papel, ¿no? Cómo está mal dicho eh, imprimir, impreso, está imprimido. Mm. ¿No? Que en realidad lo correcto debería ser está imprimido, pero se dice está impreso y me parece como que corta todo el... No está Corta bueno el como... juego, corta el Corta el juego. juego, sí. Sí, Y sí, aparte aparece, ya está imprimida la página. Debería ser claro, así, pero ya está claro, impresa la página, es como que no claro, remite al mismo grupo. no, y aparte aparece el preso ahí, cosa que no Sí. queremos que le pase al texto. Diciendo estas cosas, ya que estamos entrando en tema como entramos siempre nosotros, creo que hay dos niveles de acá y allá, que uno es las frases. Cuando estoy atendiendo a una paciente de México, siempre me tiene que traducir algunos dichos, algunas frases, ¿no? Que uno dice, bueno, se adecúa, que son frases emblemáticas o dichos emblemáticos de esa cultura que han determinado una posición subjetiva, la han signado en cierto lugar. Entonces, las frases, por ejemplo, es cómo se juegan allá, cómo se juegan acá. Eso es una de las traducciones interesantes para hacer, lo que marca la frase, lo que sostiene la frase, lo que equivoca la frase. Y después estaba pensando que en este juego de también decir palabras que no corresponden y demás, son los juegos locales de una lengua y los juegos del amor. Yo A ver. diría que hay una equivalencia en una pareja, cuando se empieza a usar el lenguaje, van apareciendo esos equívocos, esas palabras que no se usan tal cual como deberían ser, y que van constituyendo un lenguaje del amor en esa pareja, y que algo de eso ocurre a nivel poblacional en los distintos lugares. Sí, totalmente. Mirá que el lenguaje estúpido del amor, decía Lacan, ¿no? Claro. El lenguaje idiota o estúpido, no sé la traducción cómo está. Eh, sí, está bueno eso. Ajá. Sí, igualmente como que si, a ver, en el amor, si uno se pone medio idiota hablando, quiere decir que, bueno,
como Freud lo proponía, es medio como una enfermedad, más al estilo de la enfermedad, ¿no? Que nos propone el amor, el Mm. enamoramiento, ¿no? Como un yo enfermo. Porque se empobrece, en el sentido del empobrecimiento, ¿Por qué? por la cuestión libidinal. Pero no termino de entender eso con respecto al uso de las palabras y del lenguaje. Ah, porque, sí, porque me fui de tema. Porque significa que si uno va deformando las palabras, Sí, entonces quiere decir que hay un uso adecuado de las palabras que en el amor se deforma, digamos, en el amor, ok. en el uso del amor. Ahora, esas palabras, yo no sé si se restituyen después o siempre quedan así, digamos. En el pueblo sí quedan así. Bueno, Mira, el en el pueblo pueblo, sí la que, ciudad, sí, en los lugares quedan en los así lugares. y se van diciendo, tenemos una problemática ahí cuando hablamos de lugares, que los lugares ahora podemos decir que Internet es un lugar equívoco, pero lugar afín Sí, a una población, ¿no? Que se va diciendo y va tomando el lenguaje. ¿Cómo te das cuenta que una persona pertenece a un lugar afín, no a un lugar físico, sino a un lugar afín, a un código aún? Porque su lenguaje se ve trastocado, sí, ¿no? Entonces la adolescencia, la niñez y todo eso van hablando o en neutro, esto, lo otro, y la influencia no es del localismo, sino que en ese uso del Internet se abrió a otros lenguajes y ese otro lenguaje lo identifica. sí, totalmente. Eso yo lo puedo palpar muy rápidamente en mi ciudad, por ejemplo, que siempre hablando o sea, siempre no, hablando por un lado de lo sonoro. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, me decían que en los primeros años, después fui perdiendo la musicalidad del entrerriano, me decían que que hablaba como cantando, con una entonación. Y por otra parte, más el simbolismo. Pero si vos te posicionas 20 años atrás o 15 años atrás, el lenguaje era absolutamente otro. El uso del lenguaje, el uso de las palabras, el uso de las eses, por ejemplo. O sea, en Entre Ríos no se usan las eses así, digamos. Pero ahora, los jóvenes de hoy en día, diría Lelutier, sí usan en su mayoría las eses, producto de la globalización, me O sea, imagino yo. están cambiando la idiosincrasia del entrerriano. Sí, eso es lo que yo veo, digamos, no en su totalidad, pero sí, está más abierto en el sentido de, está mirando más hacia la capital, capaz, o sea, me parece. O en las ciudades, por ejemplo, en Gualeguaychú, que es un poco más grande, eh, eh, yo siempre digo que Gualeguaychú parece como un Palermo, ¿no? Porque tenés lugares o costumbres re bonaerenses, porteñas y otras que no, que son bien pueblerinas. Pero antes en Gualeguay no. Se hablaba muy mal, mal entre comillas, digamos, ¿no? Bueno, Al la punto que comparación. si te pongo a que lo escuches a un entrerriano de bien adentro, quizás que no le entiendas mucho de lo que dice. Bueno, eso es parte del canto también, como te puntuaron. Yo Sí. pienso, yo pienso en la cantidad de tangos que podríamos decir música porteña, y no solamente, pero si decimos música porteña, la cantidad de tangos que en ciertas épocas usaban el lunfardo, Ujú. y claramente si vos la escuchás, yo se lo hago escuchar ahora a alguno de mis hijos, y no, no, esto no es castellano, esto no se entiende, no, no, la Claro, cantidad de cosas que tienen, hay que hacerle como la traducción de lo que se está diciendo, por más que la palabra la entienda porque es del castellano o una pluralidad de idiomas, una formación en esa pluralidad, lo que significa
está muy, muy alejado de su cotidianidad. Sí. Entonces pueden estar en el mismo lugar, en la misma ciudad, reconocerse como porteños y no tener para nada en sus coordenadas el uso de ese lenguaje y no pertenecer a ese lenguaje, salvo que entrenen la oreja con escuchar tango y más o menos que vayan traduciendo lo que se dice. Sin embargo, se usan un montón de palabras oriundas del lunfardo que quizás no se saben bien los significados. Eh, y eso es interesante en cuanto al lenguaje, lo que propone, porque las palabras se pueden arrebatar y se pueden usar. Eh, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero bueno, bien, el pelafustán, a mí me gusta mucho la palabra pelafustán. Eh, exactamente, no sé el significado, ¿no? ¿No? Pero es muy de, no sé, se me hace que Roberto Al, ¿viste? No sé, viene, ¿Por qué te gusta la pero, palabra pelafustán? Hace un montón que no la escucho. pero ¿no te gusta a vos? Sí, es muy linda. Bueno, qué raro decir que una palabra es linda, ¿no? Como que si se viera. Dice, Pelafustán Ajá, es una sí. persona holgazana, de mal aspecto o que carece de Ah, educación e importancia. Es un término coloquial y despectivo utilizado para describir a alguien que no inspira respeto, es vago o de baja reputación. Y yo hubiera dicho que dice, era más como un boludo. es del lunfardo rioplatense y otra palabra linda, se asocia fuertemente con una persona pobretona. Fa. Pobretona, sí, señor. Mirá. Pobretona. Y hay sinónimos. Pelagatos. Ajá. Pelafollas, ese no, nunca lo escuché. Mm, Vago, sí. no. Holgazán, indeseable. Indeseable es una palabra hermosa. Sí, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque va al origen, al nacimiento, va de Eh, una, corta y- todo de cuajo, otra palabra. Imagínate, imagínate un psicoanalista, ¿no? Diciéndote indeseable, tiene más carga. Ah, bueno, pero si tu psicoanalista te dice indeseable, o sea, ¿a qué punto llegaste? Me hiciste acordar de las intervenciones de los analistas. Mm, Depende, eso también es cultural, ¿no? sí, Porque pensá sí, que muchas veces nos analizamos intergeneraciones con generaciones que no somos de la misma generación muchas veces, pero no siempre. Entonces hay una cuestión cultural decididamente, marcadamente, en el momento del desarrollo de la sesión. sí, Yo pienso que los psicoanalistas que se dedican a las infancias, a las adolescencias, tienen que escuchar al paciente y a la vez nutrirse de un montón de vocabularios que no están sí, total, en lo cotidiano, porque no son adolescentes, y sin embargo tienen que adquirirlos porque eso que el adolescente dice tan coloquialmente, tan habitualmente, y si no lo podés escuchar, te lo perdés. Y hay un montón de cosas que son muy del día a día. totalmente. Y mirá cómo pasa, estamos a 6 años de la pandemia. Y en la pandemia, bueno, fechando el inicio de la Sí, sí, pandemia, ¿no? El 2020, y yo me acuerdo que en esa época la población adolescente que atendía estaba muy adentrada en el tema del Fortnite, claro. ¿no? Entonces había mucha cuestión de lenguaje conceptual de ese juego que yo me empecé a nutrir de todo ese lenguaje, pero producto de haber atendido a 10 15 pibes. Vi que se enojaron el otro día porque dijeron tipos, tipas, pibes ¿no? Sí. En la charla, que me nutrí de ese lenguaje producto de haber escuchado a esa población, lenguaje que después no lo escuché nunca más. Por Y eso, sí, totalmente. en lo que es el uso del lenguaje de Internet y los adolescentes, yo creo que el desafío de los psicoanalistas que atienden adolescentes o niños es muy superior,
muy superior el desafío de desatención, porque yo te podría decir que hay cosas, decires, que se hacen carne, se propagan, significan un montón y casi que al mes ya desapareció ese decir. Sí, Yo no sé si sí. estaba tan inestable el lenguaje en otras épocas, ¿viste? Que algo cobre tanto sentido, arme un código, diga sobre afectos y vínculos con el otro, y al mes, no solo que en ese mes incluso va mutando ese decir. Empezó diciendo tal cosa y fue mutando y ahora significa la tal otra cosa, y sin embargo también cae. Dos cosas. Me parece re interesante saber esto. Preguntarle a una persona grande, a ver qué onda, digamos. Y por otro lado, todo lo que condensa a nivel del sentido, porque para mí estas palabras, estos modismos son grandes condensadores de sentido que muchas veces como ahorra mucho decir. Se me ocurre ahora, hoy en día, está en una. Es decir, ¿qué es estar en una? Es decir, o está en un cumpleaños o está en una. Claro, eso es muy nuevo. O, como se dice ahora, viste que se están adoptando muchas palabras del inglés, como fome es. Bueno, nada. ¿Por qué utilizamos palabras en inglés? Digamos, me da cringe, ¿no? Porque me parece como que está medio devaluada la palabra castellana en ese punto, porque creo que da vergüenza decir que da vergüenza, pero decir cringe no da vergüenza. Exacto. Bueno, pero en ese punto no creo que sea tanto porque en la otra lengua tiene más valor, sino porque, como dijiste recién dijiste una cosa muy exacta, como que hay menos de sí. Entonces, Claro, en la eh, condensación, claro, cuando utilizas la palabra en otro idioma, no está tan implicado uno en eso que se dice, y creo que podés como jugar un poco, ampliar un poco el vocabulario por ese lado como para decir algo. Y yo igual veo una tendencia que me parece fabulosa. a ver, Poco se habla de eso, pero vos sabrás que a mí esto me gusta. El lenguaje tiende al sinsentido, se mueve en el sinsentido, habita el sinsentido, no está completo. Una de sus funciones es poner sentido, pues porque no puede haber un significante igual al otro y entonces se propone cadenas que arman sentido, pero tiende al sinsentido. Las dos cosas, ¿no? Uno quiere ir definiendo algo y va encontrando un sentido a la par que nunca alcanza. Entonces el sinsentido es el horizonte de cada una de nuestras explicaciones. Sin embargo, hay otro horizonte, que es el absurdo. Yo veo mucho la utilización de palabras plenas de sentido absurdas. O sea, algo que hace sentido, que se empieza a usar y por el solo uso se instala, pero cuando lo querés ir a definir, es un conjunto de absurdos que nadie sabe bien cuál es el sentido y se sostiene por el absurdo. Entonces, para mí hay otro horizonte en el lenguaje que es el sostenimiento del absurdo, no, que es distinto del sinsentido. es distinto. Yo estaba escuchando en el encadenamiento que estabas haciendo, estaba escuchando la distinción, pero a ver, ¿cuál sería? Me parece que el absurdo, el sinsentido está muy cerca de las explicaciones y de que haya un otro que siga como diccionario legislando las propuestas palabreras. El absurdo es como si fuera la parte donde el sentido se perdió y sin embargo podemos seguir armando una comunidad. Te lo pongo con un ejemplo. Sí, 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 totalmente. Ujú. Ahora habitualmente veo que surgió este decir 6-7. ¿Lo conoces 6-7? No, Viene con un gesto. 6-7, 6-7. Así dicen. ¿Lo estás viendo por primera vez? Bueno, 6-7. sí, Eso tiene toda una angustia. historia. De repente a mí me apareció un tipo que dijo, les voy a explicar. Estos decires y yo qué sé, los voy a dejar como explicados.
porque las generaciones futuras no van a entender una mierda de por qué hablábamos así. Y las generaciones futuras son la gente de acá a un mes. No, no es. Sí, sí. Entonces el tipo te muestra que en menos de 2 meses eso nació de una camiseta en un reel de un basquetbolista, después un pibe que hizo como el festejo, hizo el gesto, que eso empezó a Ah, ser como si fuera más o menos. ¿Y qué opinas de esto? Y en vez de decir "Y más o menos, ¿tenés idea de esto? Y más o menos. Cuando no sabías qué decir, ¿no te decías más o menos? En vez de decir más o menos, decías 6 7. Algo visual entre 6 y el 7, ¿no? Como si uno tuviera un peso mayor que el otro, como si fuera una balanza, pero era más o menos, no sé, 6 7. sí, entre Pampa y la Vía. Claro. Y sigue y sigue y sigue, y de repente se armó como una especie de código donde nadie sabía el significado de eso, Mm, pero por el uso pertenecías a esa claro, comunidad. arma comunidad. Ujú. Arma comunidad. Entonces, lo que armó comunidad es el absurdo. Y yo dije, qué maravilloso esto. Porque yo lo Ajá, veo a mi sobrino, 9 años, y que está 6 7 y con los amigos 6 7 jaja, jaja, y se ríe. No ajá. están diciendo nada, pero sin embargo se están comunicando. Ahí, no, ¿vos no creés que se junta el uso del lenguaje en términos de goce, Sí, de sí, goce puro, de sí. utilización de esa sonoridad con el hecho del sentido? El sentido en el sentido del símbolo, ¿no? De esto que sirve para comunicar, Mm, ¿no? Del significado. mm. En realidad el Podríamos significado está decir, medio perdido, ahí no sé qué significa, digamos, más o exacto, menos no, significa. no hay significado, pero sí lo que hay sentido, y el sentido es ese goce que se comparte con el otro. Es casi como si te contara un chiste y alguien lo entendió Bien, en el sentido del placer que se genera, no en el el goce sentido, sentido. claro, en vez de que te tenga que explicar el chiste y ahí se pierde el goce. Sí, es parte del juego y yo creo que eso que pasa en la niñez y también pasa en la adolescencia y pasa en la adultez por el canto, por la música, un poquito más sofisticado, si querés, por el chiste, por el humor. Pero que en la niñez se ve mucho mejor la habilitación al juego que la palabra propone, el uso de la Sí, palabra propone. sí. Ujú, Este, y creo que hay en eso, así es como el lenguaje, diría, la palabra que me surge es triunfa y se ujú. consolida en lugar a lugar. Vía el fuego. Vía el juego, vía el uso, vía el goce, vía el sentido no el significado. Ujú, Es como si todos lo supiéramos. Eso me parece fabuloso. Todos lo supiéramos y algunos tuviesen la responsabilidad de que no sea solo eso. ujú. Claro. Bueno, ahí tenés. Que no sea solo eso. Eh, me gusta, me gusta esa expresión porque se puede utilizar para todo y no tiene sentido, pero al mismo tiempo está poblado de sentido, porque un libro no es solo eso, ¿no? O sea, que tenés la designación de ese objeto, pero estás diciendo que no es solo eso, con lo cual me parece genial. Y que acompaña a que no es solo eso la palabra responsabilidad, como es tomárselo un juego, el juego, tomárselo un juego, tomárselo en serio el juego, ¿no? Claro. Eh, em, no sé por qué escuché algo del orden ahí de la escritura, porque vos utilizaste la tercera palabra, que la tercera voz del plural, pero me parece que deberías haber usado la primera, en el sentido de tenemos la responsabilidad. No sé si hay algo de la escritura ahí puesta al juego, ¿no? En la responsabilidad de que una palabra no sea solo eso. Yo creo Eh, que él tenía en el horizonte pensar en gente como la RAE. ah, Eh, mirá, nada que ver. Claro o sea, humanamente por ahí fantaseo con que todos sabemos del juego y que nos da podríamos ir por ese lado tranquilamente en el uso,
Pero que algunos no es que son más acartonados o más agretas. Algunos, como la RAE, establecen cosas, porque sin ese establecimiento seríamos un conjunto, como Freud decía, sin las normas éticas, sería un conjunto de salvajes asesinos, Sí, totalmente. ¿no? Entonces hay algo de ahí del buen uso de las reglas, de las cosas, de las convenciones, y yo qué sé, que hay gente encargada de que eso subsista, porque Ajá. Mirá cómo yo escuché la misma frase, escuché totalmente lo opuesto. ¿No? Como que alguien tiene la responsabilidad de equivocar el sentido de una palabra, pero en el sentido creativo de equivocar, ¿no? Como esa responsabilidad. Sí, recién eso es estaba el escuchando, psicoanalista. bueno, claro, sí, es el psicoanalista por excelencia. Sí, justamente lo escuchaba Piglia recién, una fabulosa, por otra parte, si lo querés escuchar, fabulosa conferencia sobre Borges, tremenda, capaz que la has escuchado. En donde el tipo habla, sin decirlo en palabras psicoanalíticas, habla de la convención y de la no convención. Es decir, él decía, bueno, el tipo que se tiene que tomar el bondi no va a estar pensando que el lenguaje está fragmentado y el sentido, ¿no? Dice, bueno, tiene que ir de acá, ya al bondi, punto. Después llegará a su casa y se pondrá a meditar sobre la fragmentación de la vida y del sentido. Bueno, está bien, tenemos que a veces estar aplastados por el sentido para vivir, a veces no, casi siempre, como Mm, nos vamos a comunicar. mm, Eh, y yo creo que ese aplastamiento, en mayor o menor medida, después hay que descomprimirlo en algún mm, otro lugar. Y en un análisis, por ejemplo, hasta para eso, para relajar un poco el sentido. mm. Eh, Por eso creo que se juegan muchas cosas ahí y ahora en esta charla me hace pensar, ¿no? Como qué sería lo que se va generando como particularidad en cada lugar si estamos habitados por el Internet, por los distintos eh, lenguajes, por si estamos como abiertos a eso, cómo eso... ¿Por qué? Porque toda esa gente que tiene Internet en sus casas, eh, niños, adolescentes y yo qué sé, que está conectados con otras partes del mundo, siguen habitando este lugar. Entonces se desplazan por tal ciudad o por tal pueblo y han sido influidos. sí, totalmente. Entonces, Sí. tal ciudad, tal pueblo empieza a ser a través de esas personas que consumen esas cosas también influir. De manera rápida y directa. A ver, dame un ejemplo. Que estas influencias llegan de manera rápida, porque llegan a través de las redes sociales y llegan de manera inmediata, en el sentido de que no está mediatizado por nada más que por el celular. Y llega todo el crudo de TikTok y esas obscenidades que se ven en las redes sociales, lenguajeras, obscenidades lenguajeras. Por ejemplo, pongo un ejemplo personal. Yo empecé el gimnasio hace un año más o menos. La primera clase que voy, bueno, el primer día, veo que todas las personas que estaban dentro del gimnasio se dirigían al profesor como rey. Rey. Rey de acá, rey de acá, rey de allá. R-E-Y. Eh, entonces yo cuando empecé a escuchar eso, yo sabía el ambiente del gimnasio más o menos cómo es, pero bueno, no estaba dispuesto a soportar eso y era mi primera y mi última clase. Cuando Cuando lo voy a saludar al chabón, el apellido de él era Rey, ¿no? No, perdón, miento, me confundí. Se llama Reinaldo Ah, y le dicen Rey como abreviatura. ok. Pero ¿qué pasa? Pero en la ciudad, la palabra amigo, rey, ya está metida. Cuando la palabra propia de nuestra ciudad para designar al prójimo, para nombrar al prójimo, era hermano, era gurí y esas dos. Y che, hermano, gurí, che, boludo, ponele. Ahora pasamos por un montón de palabras que ya no me las acuerdo, pero rey, bro, man, Bro, bro. ¿no?
BRO, o sea, Sí. man, bueno, pero sin embargo las mujeres no dicen woman, o sea, es algo bien del patriarcado, digamos, del machismo. Eso es muy loco, no sé. Bueno, eso hace 20 años atrás, cuando yo estaba finalizando mi adolescencia, entrando en la juventud, o no sé cómo se dice, eso no existía, esas palabras no existían. Y en cuestiones de pocos años, como vos decías hace un rato, fueron cambiando las palabras, y lo que antes era mucho tiempo, ahora es poco tiempo. Y parece una eternidad. Cuando se hablaba del Fortnite, hace 6 años nada más. Esa es otra cosa, ¿no? El tiempo en las ciudades, Sí, por ¿no? eso es cuando yo te decía, eran los lugares y cómo se implementan, y ahí nos desviamos por la cuestión de la influencia del Internet. Y el otro Sí, factor es el tiempo, donde el uso de las cosas va estableciendo cierta temporalidad, pero ¿cómo nos damos cuenta que habitamos la época? Porque hay algo que se asemeja acá, allá y demás, es que el tiempo se acotó. sí, sí, Entonces, total. ¿en qué se acotó? Por ahí el régimen de vida de una persona en un pueblo puede seguir siendo románticamente como que tiene otro tiempo, no Mm, tan vertiginoso como el de la ciudad. Sin mm. embargo, en lo que es a las influencias, no. No, En lo que es al uso de las nuevas palabras, no. total, Hay algo que ahí cambia. terrible. Al mismo tiempo, yo me acuerdo de mucha gente de allá de Buenos Aires que se imaginaban o fantaseaban con el campo, pero lo ponían como fin de semana. Imposible que yo no pueda, me decían un par de personas, yo necesito esto, y estábamos en el subte. Yo necesito esto, la gente, el roce, el ruido. Yo no podía vivir en el campo. Claro, porque ellos se imaginan el interior como el campo, como lo agreste, como la llanura. Mm, Pero bueno, en fin, no sé. mm, No mm, sé si también hay que bancarse el silencio, digamos, y la quietud. mm. De todas maneras, sí. Volviendo al tema, el tiempo se ha unificado, creo yo, un poco. La sensación subjetiva del tiempo también. Yo creo que en algún punto de distintas culturas debe ser notoriamente diferente. Me Claro. imagino las adolescencias japonesas no deben ser similares a las adolescencias chilenas, por decirlo de alguna manera. Pero hay un principio que se debe asemejar, que el tiempo se disparó, por decirlo de alguna manera. Sí, puede ser. Bueno, justo la cultura oriental, no sé si es el mejor ejemplo. Es como, o sí sería bueno investigar porque sería buenísimo. Y Eh, sí, Leía un libro que no sé si lo habrás leído, al sur no sé qué, al norte no sé cuánto, al oeste, al este. de, De de Murakami. no, 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 no es de es un tipo que creo que es búlgaro. Después te voy a decir. Ah, Al norte el río, al sur la montaña, al ese es el este. que ganó el premio Nobel. Sí, sí. El chabón es Impronunciable el apellido. nazi, es eslavo, no sé cuánto, etcétera, digamos. Ujú. Y Sí, bueno, el tipo contaba de cómo se construían se me fueron los nombres, pero vamos a poner los templos, ¿no? Y el tipo contaba que eso venía de muchísimas generaciones, que había un momento que obedecía a la naturaleza, al crecimiento de los árboles, y una generación sabía cuándo ese templo tenía que ser construido. No hace 500 años atrás, ni 10 años después, sino que es ahora. Pero capaz que llevaba 500 años construir un templo por las humedades de las maderas, por las montañas, por los árboles, bueno, por un montón de cuestiones. Y voy a decir, wow, pensar que acá en 2 minutos te bajan un edificio o algo natural, no sé, te construyen algo y te lo sí. desconstruyen. Laszlo Krasnaorkiai. Eso está hecho de gusto, eso está hecho de gusto. Uno de los fenómenos que hablando de estas cosas, creo que en dónde es, en Venezuela, Colombia,
o por ahí me estoy equivocando, pero que me contaron mis hijos, sujeto a investigación y a chequearlo, pero que Información a chequear. sí, está liberada la posibilidad de poner cualquier nombre ¿A qué? a las personas. Ah, algo escuché o vi. Bueno, y está Sí. liberado, ¿no? Como que le podés poner el que se te cante. Y Mesa, que, ponele a una persona, pájaro, lo pero que vos sí, pero quieras. que hay una, que hay una particularidad, que hay algunos nombres que responden a tomar una inicial de papá, mamá, el tío, el hermano, el abuelo paterno, la abuela paterna, todo eso, y unirlo. Y este es tu nombre. Entonces, hay gente que por ahí se llama Claro, sí, pero mirá, ¿entendés? sí, bueno, no sé, estoy como que de repente no me gusta, pero después ahora dándole un poco de tiempo me gusta, porque Bueno, es como que la musicalidad viene después, o sea, el gusto por la música viene después, porque a nadie le exacto. debe gustar llamarse previamente. No. Y también hay Bueno, una cuestión identitaria, exacto. Ahí se está armando una cuestión identitaria de ese lugar que se permite eso. Nosotros, sin ir más lejos, culturalmente, eso ocurrió a nivel de los apellidos, de las letras, el cambio de las letras, del lugar donde el letrado te anotaba y demás. El otro día fuimos a Carué, a la biblioteca, a llevar unos libros y nos contaban miles de anécdotas de estas cosas, pero lo interesante, ahí tenés las dos partes. Un tipo que vivía en el campo, tenía un hijo, iba y lo anotaba. sí, Y el que anotaba era alguien. 4 años después tenía otro hijo, iba y lo anotaba. Y el que anotaba era otro. A 4 años. Entonces, por ejemplo, son tres hermanos que uno tiene apellido Conex, Ponex, Sonex o Sol. Y a la hora de la herencia se complicó, mm, porque son todos claro, hijos del mismo padre, pero con distintos apellidos. ajá, Y el cambio de una letra es determinante para la cuestión legal. Entonces, por ahí hay gente que no puede heredar claro. por esta problemática. Pero ¿y cómo? Pero era una cuestión bien oral, ¿no estaba escrito? Es una cuestión de que iba, entonces, por ejemplo, otro ejemplo, iba y le decía un alemán residente de Carué, iba a anotar a su hijo y le Claro, quería poner Daniel, pero no le sí, decía Daniel, decía sí, Durer, Durer, sí, Durer. sí, 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 El tipo escuchaba y ponía Tonel. ajá, Entonces, Juan, sí, Tonel, etcétera. Y ese buenísimo. era, su nombre es Tonel. Bueno, eso pasó con Onetti. ¿Así? Claro, Onetti viste que es Onett, Mm, pero el chabón, el apellido original es irlandés. Era con THY o algo así, no me acuerdo. Y por la deformación de los años termina siendo rioplatentizado, no sé. Pero hay mucho de eso, andar a buscar, pero el chabón no es apellido Netti como se escribe, es de otra, es bueno, irlandés, es oriundo de Irlanda. por eso, eso siempre quien anotaba va modificando y entonces un mismo apellido, pero no estamos hablando de generaciones muy lejanas, Claro, ¿entendés? sí, Un sí, padre, un abuelo ya tiene un apellido que por ahí acá se escribe de una manera y en Carué se escribió de otra. Y claro, güey, qué somos, linda palabra, sí, y somos parientes y por ahí no se sabe. al, no, porque se cambió eso, ¿entendés? Y mirá, allá en Gualeguay, yo ahora estoy en Gualeguaychú, mi apellido es con tilde, el ska con tilde, en la A. Pero yo no conozco otra familia que no pertenezca a la mía y que se apellide Lesca. Pero sí existe el apellido Lesca, o sea, sin tilde nada más. Y la acentuación cambia, pero
no sé de dónde viene eso, pero porque la palabra es la misma, solo cambia un tilde. Exacto. Vas a ver si Bueno, Cerruti es con C, doble R y una T, T. C, una doble T. R, dos T. C, una R, dos T o una T. CH, E, C- Cheruti. CH. CH. Cheruti como Miguel Ángel. ¿Entendés? Y encima la particularidad es que en Italia la CH se dice que y la C se Cheruti, dice che. Entonces yo no sería claro. Cerruti, yo sería Cerruti. Cheruti. Ajá. ¿Entendés? Eh, Vos serías Cheruti. Cerruti yo sería. Si yo voy a Italia, mi apellido se lee Cerruti. Cerruti, claro. Ajá. Claro, como el C-E Che se Boy. dice che. Ah, mirá vos. No, che Ta, voy ta, es con ta. CH. No era que Claro. me quieres. Sí, pero es con CH. Esto es, se dice CH a la CE. Sí, sí, sí. Que está mejor Cerruti, ¿no? Sí. Bueno, eso Eh, es una intervención, casi diría familiar, porque mi abuelo era italiano y su apellido era Cerruti, sí, y algo pasó para que mi padre nunca dijera Cerruti y siempre dijera Cerruti. mirá, algo pasó que no sabés qué pasó. Y algo pasó, como pasan estas cosas, entre padre e hijos, que, que eso se trastoca. La manera de enojarse era nombrarse el apellido de manera diferente. Me enojé No con lo vos sé, y no lo no sé. sos más mi padre, ahora yo soy Cerruti. La cuestión es que Cerruti no tiene el canto italiano, Claro, ¿entendés? En el apellido. exacto. Entonces, es un apellido propiamente italiano, pero carece del canto italiano. O sea que ahí hubo como un afianzamiento de la lengua a un lugar habilitado por un entorno, que no sé cómo le caería a mi abuelo eso, pero bueno, Ya está. sí. Y pensar que todo esto empezó por Pelafustán. Pelafusta. Bueno, por eso yo creo que hay algo ahí que vos te lo llevaste al juego del Fortnite y demás, que se dice en el lenguaje, que se dice en el tiempo, que se dice en los lugares, que Internet trastoca y demás, y que sin embargo hay algo, yo lo nombraría como lo está nombrando un muchacho que se llama Carlos Trujillo, un localismo, hay algo de lo local, o hay una pregunta por lo local en todo caso. Por más que todo se vaya distorsionando o abriendo o nos haga creer que Internet produce una gran globalización. Hay algo ahí que resiste. Hay algo que resiste y va a decir, ajá, está bueno la palabra local para reemplazarla por el interior. O sea, al revés, interior reemplazarla por local, ¿no? Ujú, Porque yo creo que tiene que ver con la localización, con algo bien mm, localizado ujú, y no con el mal llamado interior, digamos. ujú. Sí, sí, se lo escuché, se lo leí a él y me parece que es muy acertado. Sí, Bueno, Facu, bueno, bien, 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 bien. muy bien. Estuvo buena la... ¿Sabés lo que le quedó medio descolgado que a mí me gustó? Mirá la joyita que tengo acá. ¿Lo leíste? No, Oh, estoy maravillado con Piglia. El tema del amor, que vos te fuiste, hiciste como un paralelismo entre el amor y el lenguaje del enamorado con las ciudades, ¿no? Con el con la lenguaje. luz, sí, sí, Ah, sí. Y yo diría que en eh, ese punto, lo que, como para cerrar un poco, en las ciudades, lo que podríamos decir como un código que nos aúna es un mismo amor por el lenguaje. ah,
lo que nos hace comunidad es como una forma de amar al lenguaje que preserva en el uso de esas palabras su estatuto cierto. Nosotros amamos al lenguaje y se muestra en el uso de estas palabras. Ujú. Y otros aman al lenguaje en otro lugar y usan otras palabras. Pero esa gente que habita acá tiene como un mismo amor porque se habilita a poder, si yo en una pareja te lo digo es mucho más fácil. Si yo le digo a mi pareja cucaracha y se ofende, no se va a usar más eso. Pero si se Mm. le digo otra palabra que impacte más, ¿no? Ujú. Más del terreno de lo que se conoce como amoroso, ¿no? Que esas palabras típicas de que cada quien va usando para nombrar al otro, y se habilita, bueno, se va a usar y eso quedará. Entonces hay palabras que no, y hay otras que sí sirven para ese lazo. Sí, sí. Vos estás tomando el amor en el sentido del lazo, pero yo pienso en las personas que se relacionan con el lenguaje solamente para comunicarse. Ahí tiene una relación más matrimonial con el lenguaje, si se quiere. Eh, Bueno, eso sería un interesante tema. ¿Cómo es las relaciones con el lenguaje que indiquen cómo es la relación de esa persona? Si es como coquetear con esas metáforas, si es más matrimonial, si es más amoroso, ¿no? claro, Como trata las palabras, trata a la gente, digámosle. total, claro, obvio. Bueno, está Bueno, bien eso para dejarlo en el tintero. muy bien. El Che, tintero. bueno, El el tintero. tintero, está bueno, pero eso yo lo vengo, eso lo uso desde que soy pibe. Claro, el tintero, ¿entendés? Y eso debe venir de dejar reposar la pluma, ¿no? No, de que estaba la tinta, la mojaba así, la pluma y escribía, y ahí estaba el tintero. Claro, pero ¿por qué se habrá corrido como viste que dejarlo en el tintero es como dejarlo reposar, como dejarlo laburar? No lo pusiste en la escritura, no lo sacaste de ahí, no mojaste la pluma y dijiste algo. No decir algo Ah, es dejarlo en el tintero, no decir algo es dejarlo en el tintero. porque no lo escribiste. Para que se escriba, yo tengo la pluma, la mojo en la tinta y escribo, y entonces lo escrito es la tinta en el papel. La tinta en el tintero No es lo sirve no para dicho, nada. es lo no dicho. Ah, mirá. Yo tenía como asociado como que queda en el tintero, es como queda pendiente, Y queda. sí, sí, Ah, sí, bueno, queda en el tintero por escribir, digamos. Está bien. Está bueno, mirá, no lo había pensado. muy bien. Bueno, bueno, estuvo buena. Dale, un abrazo. Chao, chao.